Mi hermana y yo nos graduamos de la universidad juntos, pero mis padres solo pagaron su matrícula. Ella se lo ganó, tú no, me lo dijeron sin dudar. Aún así, se presentaron a la ceremonia de premiación, sonriendo con orgullo, hasta que me vieron cruzar el escenario con vestimenta de honor financiada completamente por mí mismo. Sus sonrisas desaparecieron al instante. Tengo 29 años y tengo una hermana gemela llamada Brittany. Nacimos con 7 minutos de diferencia. Ella llegó primero, yo segundo. Esos 7 minutos aparentemente la convirtieron en la princesa y a mí en el plan de respaldo familiar. Permíteme darte algo de contexto sobre nuestra situación familiar para que entiendas las dinámicas financieras en juego. Mi padre, Robert, es dueño de 2 talleres de reparación de automóviles exitosos en nuestra ciudad de tamaño mediano, de unas 200,000 personas. Lleva más de 20 años en el negocio y tiene una sólida reputación en la comunidad. Mi madre, Patricia, heredó una suma considerable de dinero cuando sus padres fallecieron, cuando estábamos en la primaria, algo así como $300,000 después de impuestos y costos de herencia. No éramos millonarios, pero definitivamente éramos clase media alta. El tipo de familia en la que el dinero nunca debió ser un problema para ninguno de los hijos. Nuestra casa estaba en uno de los vecindarios más bonitos. Hacíamos vacaciones familiares cada verano y ambos padres conducían autos de lujo de modelos recientes. Claramente había suficientes recursos financieros para apoyar a ambos hijos por igual. Nunca debió haber sido un problema, pero absolutamente lo fue. Desde que tengo memoria, Brittany recibía todo primero y todo mejor. Cuando salía una nueva consola de videojuegos, Brittany la recibía el día de lanzamiento, aunque apenas jugaba videojuegos y la usaba principalmente para ver Netflix. Yo la recibía 6 meses después por mi cumpleaños, usada, cuando ella ya se había aburrido y había pasado a otra cosa. Cuando quería tomar clases de danza costosas en un estudio elegante en el centro, que cobraba $120 por hora por instrucción privada, mis padres la inscribían de inmediato sin siquiera discutir el costo. Cuando yo quería unirme al equipo local de béisbol infantil, que costaba tal vez $200 por toda la temporada incluyendo el equipo, me decían que teníamos que presupuestar cuidadosamente y ver cómo estaban las finanzas después de los gastos de danza de Brittany. Pero la verdadera diferencia ni siquiera era sobre dinero. Era sobre atención, validación e inversión emocional. Brittany podía entrar a una habitación y simplemente existir, y mis padres actuaban como si acabara de realizar un milagro. Les mostraba un dibujo simple que hacía en jardín de infantes, figuras de palitos y una casa con humo saliendo de la chimenea, y prácticamente llamaban al periódico local para informar sobre su genio artístico. Oh, Dios mío, Brittany, esto es increíble, tenemos que enmarcarlo y ponerlo en la sala. Eres tan talentosa. Mientras tanto, yo a los 6 años construía aviones modelo elaborados desde cero, sacaba puntajes perfectos en pruebas de matemáticas diseñadas para niños 2 grados mayores, ganaba concursos de ortografía contra chicos de 4º y 5º grado. ¿Y qué recibía por esos logros? Está bien, Ryan, pero no dejes que se te suba a la cabeza. No dejes que se te suba a la cabeza se convirtió en su frase automática para literalmente cualquier logro mío, sin importar cuán significativo o avanzado para mi edad fuera. Recuerdo que cuando tenía 9 años, pasé un mes entero construyendo un enorme set de trenes en miniatura en nuestro garaje. Estoy hablando de un mundo en miniatura completo, con montañas hechas de papel maché, túneles funcionales con luces, edificios pequeños con interiores detallados, señales que realmente cambiaban de color. Había ahorrado mi dinero de la mesada durante meses para comprar todas las piezas y pasaba horas cada día después de la escuela trabajando en ello. Estaba increíblemente orgulloso de esta creación y no podía esperar para mostrársela a mis padres. Los llamé al garaje, todo emocionado, prácticamente vibrando de anticipación, listo para demostrar cómo todo funcionaba en conjunto. Había planeado toda una presentación donde haría pasar los trenes por diferentes escenarios y explicaría todos los detalles técnicos que había resuelto. Salieron al garaje, miraron mi obra maestra por tal vez 90 segundos, dijeron muy bonito, cariño, siempre has sido muy hábil con las manos, y luego regresaron inmediatamente adentro para ayudar a Brittany a practicar su rutina de danza para un próximo recital. Esa misma noche, los escuché por teléfono con mi tía, hablando durante 30 minutos sobre lo talentosa que era Brittany y cómo estaban considerando seriamente contratarle un entrenador privado que había sido bailarina profesional. Mi set de trenes, que me había tomado un mes construir y representaba probablemente 40 horas de trabajo cuidadoso, fue desmontado la semana siguiente porque necesitábamos el espacio del garaje para la nueva caja de herramientas de mi papá. Fue entonces cuando el patrón se cristalizó realmente en mi joven mente. Brittany era la estrella de la historia familiar.
Yo era solo un personaje secundario cuya función era hacerla lucir mejor por comparación. La escuela secundaria y preparatoria hicieron que el favoritismo fuera aún más evidente para todos a nuestro alrededor, incluidos maestros, vecinos y familiares que empezaron a hacer comentarios incómodos sobre el trato desigual que recibíamos. Brittany era la chica popular estereotípica, atractiva según los estándares convencionales, segura socialmente, pero académicamente, digamos que no era precisamente material para la universidad. Estaba mucho más interesada en tutoriales de maquillaje, chismes de celebridades y dramas en redes sociales que en cualquier cosa relacionada con el aprendizaje real o el desarrollo de habilidades, pero mis padres trataban cada microscópico logro suyo como si hubiera ganado un premio Nobel. Cuando logró entrar al equipo de porristas junior en segundo año de secundaria después de 3 intentos de audición, le organizaron una fiesta de celebración e invitaron a la mitad del vecindario. Cuando yo ingresé al equipo de debate universitario y al decatlón académico en primer año, y fui seleccionado para el programa estatal de honores que solo aceptaba a 15 estudiantes de toda nuestra región, recibí un apretón de manos de felicitación y una cena en un restaurante de cadena local. La disparidad financiera durante la secundaria se volvió imposible de ignorar para cualquiera. Para el cumpleaños número 16 de Brittany, mis padres le compraron un Honda Accord nuevo, directamente del concesionario. No era usado, no era certificado de segunda mano, era completamente nuevo, con ese olor a coche nuevo y 0 millas en el odómetro. $38,000 para una chica que había reprobado su examen de conducir 2 veces y que no demostraba ninguna responsabilidad con nada valioso. Para mi cumpleaños número 16, recibí un Toyota Camry de 12 años de antigüedad con 184,000 millas, que el amigo mecánico de mi papá estaba desechando porque necesitaba $1,500 en reparaciones que no valía la pena arreglar. Funciona muy bien una vez que logras encenderlo, dijeron alegremente. Eres muy afortunado de tener tu propio transporte. El coche se averió 6 veces en el primer año que lo tuve, dejándome varado después de prácticas de debate, después del trabajo de medio tiempo, después de competencias académicas. Cada vez, mis padres suspiraban profundamente y se quejaban del costo de remolcarlo y repararlo, como si el hecho de que mi transporte fuera poco fiable fuera culpa mía. Pero aquí fue donde Brittany realmente comenzó a mostrar su verdadero carácter y prioridades. En tercer año de secundaria, comenzó a salir con un estudiante universitario de segundo año llamado Brad, cuya familia tenía un negocio de jardinería exitoso que atendía a la mayoría de los vecindarios de alto nivel en nuestra zona. Este tipo gastaba dinero como si no valiera nada. Cenas caras en restaurantes donde yo ni siquiera podía permitirme mirar el menú, joyas que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas, viajes de fin de semana a resorts en la playa, entradas para conciertos y secciones VIP. Mis padres pensaban que esta relación era absolutamente maravillosa. Brittany es tan madura para su edad, decían con verdadero orgullo. Realmente sabe cómo elegir personas de calidad, con buenos valores y antecedentes familiares sólidos. Les encantaba que estuviera saliendo con alguien con dinero y aparente futuro prometedor. Al mismo tiempo, yo comencé a salir con una chica muy dulce e inteligente de mi clase avanzada de química. Sara era genuinamente brillante, planeaba estudiar medicina en la universidad, era voluntaria en el hospital local, daba tutoría gratuita a estudiantes con dificultades, venía de una familia trabajadora, pero tenía un impulso y ambición increíbles. Era exactamente el tipo de persona que me hacía querer ser mejor. Mis padres apenas reconocieron la existencia de Sara. Cuando la llevaba a casa, eran lo suficientemente educados durante las cenas, pero completamente desinteresados en conocer algo significativo sobre ella. No hacían preguntas sobre su familia, sus metas académicas, sus intereses, sus planes para el futuro, nada. Podría haber sido un cartón recortado por toda la atención que le prestaban a su personalidad o carácter. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Brittany empezó a tener problemas académicos porque literalmente pasaba todo su tiempo libre con Brad en lugar de estudiar o hacer tareas. Sus calificaciones bajaron de unas medianas C en su mayoría D, con algunas F dispersas. En lugar de hacerle enfrentar las consecuencias naturales de sus elecciones o sugerirle que tal vez debería pasar menos tiempo con su novio y más en el trabajo escolar, mis padres le contrataron inmediatamente un tutor privado a $85 por hora. Cuando ese tutor renunció después de un mes porque Brittany se negaba a esforzarse y seguía cancelando las sesiones para salir con Brad, contrataron un segundo tutor. Cuando el segundo se rindió porque ella era demasiado exigente e irrealista sobre lo que se podía lograr sin participación del estudiante, contrataron un tercer tutor especializado en casos difíciles. Mientras tanto, yo estaba tomando 6 cursos de colocación avanzada simultáneamente.
Material a nivel universitario que era legítimamente desafiante incluso para estudiantes con altas capacidades académicas. La carga de trabajo era intensa, las expectativas altas y estaba compitiendo contra otros estudiantes de alto rendimiento tan motivados como yo. Cuando les mencioné a mis padres que estaba teniendo problemas con química avanzada y física avanzada, y les pregunté si tal vez podría recibir ayuda con tutoría ya que los conceptos eran realmente difíciles y quería mantener mi promedio para obtener becas universitarias, me dijeron con firmeza, eres inteligente, Ryan, lo resolverás por tu cuenta. Además, esos tutores son muy caros y ya estamos pagando la ayuda de Brittany. Así que, mientras mi hermana recibía apoyo académico ilimitado para clases básicas de secundaria que estaba reprobando por sus malas decisiones, se esperaba que yo dominara material a nivel universitario completamente solo porque la tutoría era demasiado costosa. En lo que respecta a mi educación, Brittany terminó graduándose con un promedio de 2.4 y fue aceptada en la Universidad Estatal de Arizona, casi con seguridad porque mis padres hicieron una donación sustancial al fondo de exalumnos justo cuando su solicitud estaba siendo revisada. Yo me gradué como salutatorian con un promedio de 3.98, obtuve un percentil 98 en el SAT y recibí cartas de admisión anticipada de varias universidades prestigiosas, junto con ofertas de becas parciales. ¿Adivinas quién tuvo más invitados en su fiesta de graduación, mejor comida y decoraciones más elaboradas? Y costó 3 veces más organizarla. El último año de secundaria trajo consigo la temida conversación sobre la planificación universitaria, algo que había estado anticipando y temiendo al mismo tiempo durante meses. Mis padres nos llamaron a ambos a la oficina de mi papá en casa para lo que denominaron formalmente una reunión de planificación financiera familiar. Los dos estaban allí con cuadernos, calculadoras y hojas de cálculo impresas, actuando de manera oficial y profesional. Comenzaron la conversación hablando sobre los planes universitarios de Brittany. Le dijeron que no debía preocuparse por ningún aspecto financiero de su educación. Cubrirían el pago completo de su matrícula, gastos de alojamiento y comida, planes de alimentación integrales, cuotas de hermandad si decidía unirse a la vida griega, programas de estudios en el extranjero si alguno le interesaba, viajes de vacaciones de primavera con amigos, un coche confiable para el transporte en el campus y una generosa asignación mensual para gastos personales y actividades sociales. Querían que su princesa tuviera una experiencia universitaria completa y auténtica, sin estrés financiero ni preocupaciones que pudieran distraerla de sus estudios y su crecimiento personal. Luego se volvieron hacia mí, con una energía y expectativas completamente diferentes. Ryan, eres increíblemente inteligente y talentoso académicamente, y sabemos que recibirás múltiples oportunidades de becas. Creemos que realmente deberías enfocar tu búsqueda universitaria en instituciones que puedan ofrecerte los paquetes de ayuda financiera más completos disponibles. Incluso podrías considerar comenzar en un colegio comunitario para cubrir los requisitos generales de educación y así ahorrar dinero al principio, y luego transferirte a una universidad de 4 años para completar tu título. Me quedé mirándolos completamente incrédulo, esperando la rematada final que nunca llegó. ¿Hablan en serio ahora mismo? ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó mamá con esa expresión perfectamente inocente que me daban ganas de gritar. Me aceptaron en la Universidad Northwestern con una beca parcial por mérito, y ustedes me están sugiriendo que vaya a un colegio comunitario mientras Brittany recibe financiación ilimitada para la estatal de Arizona. Papá carraspeó incómodo y empezó a revolver sus papeles. Mira, hijo, la realidad es que Brittany necesita más apoyo financiero que tú. Ella no es tan naturalmente talentosa académicamente como tú. Siempre has sido autosuficiente y capaz de resolver las cosas por tu cuenta. ¿Exactamente cuánto dinero planean gastar en la experiencia universitaria de Brittany? Ellos intercambiaron esas miradas incómodas que hacen los padres cuando saben que están a punto de decir algo que revela sus verdaderas prioridades. Finalmente, papá dijo, aproximadamente $57,000 por año, incluyendo matrícula, alojamiento, planes de comida, transporte y gastos de vida. $57,000 por año durante 4 años. Esos son $228,000 que estaban dispuestos a invertir en la experiencia extendida de fiesta de mi hermana en una universidad que básicamente acepta a cualquiera que respire y tenga un cheque. ¿Y cuál es exactamente mi presupuesto asignado?, pregunté, aunque estaba bastante seguro de que no quería escuchar la respuesta. Bueno, tienes esa beca parcial que cubre la mayor parte de tus costos de matrícula. La beca cubre el 65% de la matrícula. ¿Qué pasa con el 35% restante de la matrícula, más alojamiento y comida, más libros, más planes de alimentación, más todo lo demás que cuesta dinero? Más silencio incómodo mientras evitaban el contacto visual.
Probablemente podamos contribuir con entre 8 y 10 mil dólares al año si realmente lo necesitas, dijo finalmente mamá, como si 10 mil dólares fuera algún tipo de gesto generoso. 10.000 contra 57.000. Mi hermana, que apenas se graduó de secundaria, recibe casi $250,000 para la universidad. A mí me dicen que debo estar agradecido por 10.000 y arreglármelas con el resto por medio de préstamos, trabajos, programas de estudio y todo lo que pudiera ganar por mis propios méritos. Esa noche, acostado en la cama mirando al techo y procesando todas las implicaciones de esa conversación, tomé una decisión que daría forma por completo a la trayectoria del resto de mi vida. Si ellos querían invertirlo todo en Brittany y dejarme a mí para que me las arreglara solo financieramente, estaba bien. Les mostraría exactamente lo que podía lograr sin su apoyo, recursos ni aprobación. Y tal vez algún día, cuando hubiera construido algo significativo completamente por mis propios esfuerzos, se darían cuenta del error catastrófico que cometieron al descartarme. La Universidad Northwestern era carísima, pero estaba absolutamente decidido a lograrlo sin tener que arrastrarme de vuelta a mis padres por ayuda. Pedí préstamos estudiantiles por $31,000 por año para cubrir lo que mi beca parcial no cubría. Trabajaba 25 horas a la semana en el laboratorio de computación del campus ayudando a otros estudiantes con problemas técnicos. Daba tutoría a compañeros con dificultades en matemáticas y ciencias por $35 la hora y pasaba mis veranos haciendo pasantías no remuneradas que ofrecían experiencia valiosa pero cero compensación económica. Mi rutina diaria era absolutamente brutal por cualquier estándar razonable. Clases desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, trabajo desde las 5 hasta las 10 de la noche, estudio y tareas hasta la 1 de la madrugada, luego levantarme a las 6 para repetir el ciclo. Vivía en el dormitorio más barato disponible en el campus, comía fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de maní para probablemente el 60% de mis comidas, y no había comprado ropa nueva en más de 2 años. Cada dólar tenía que estirarse lo máximo posible. Compraba libros de texto usados cuando estaban disponibles, pirateaba copias digitales cuando no podía pagar ni los usados, y compartía libros con compañeros de clase siempre que era posible. Caminaba a todos lados en lugar de usar el transporte del campus. Nunca comía en restaurantes, nunca iba al cine, nunca participaba en ninguna actividad social que costara dinero. Mientras tanto, Brittany vivía su mejor vida en la Universidad Estatal de Arizona. Su cuenta de Instagram era una corriente constante de fiestas en piscinas en hoteles lujosos, cenas en restaurantes exclusivos que cobraban $50 por plato, jornadas de compras con ropa y accesorios de diseñador y viajes de vacaciones de primavera a Cancún y Miami con sus hermanas de hermandad. Mis padres depositaban automáticamente $1,900 por mes en su cuenta corriente para gastos personales y otros imprevistos, y eso era además de cubrir todos sus costos mayores como matrícula, alojamiento y planes de comida. Cambió de carrera 3 veces en los 2 primeros años, aparentemente incapaz de decidir qué quería estudiar. Comenzó con administración de empresas porque parecía práctico, luego cambió a comunicación porque administración tenía demasiadas matemáticas, después pasó a historia del arte porque comunicación implicaba demasiado escribir, y finalmente se decidió por algo llamado estudios interdisciplinarios, que básicamente es una forma académica de decir no tengo idea de lo que quiero hacer, pero quiero seguir de fiesta. La parte más frustrante era cuando me llamaba para quejarse de sus diversos problemas y desafíos. Ryan, estoy tan estresada, Chad rompió conmigo por mensaje de texto y ahora tengo que encontrar una nueva cita para el baile formal. Además tengo esta clase súper exigente donde el profesor espera que realmente leamos todo el libro asignado. ¿Qué clase te está dando problemas?, preguntaba yo, genuinamente intentando apoyarla. Introducción a la psicología. Es como muchísimo para leer. Tenemos que leer 2 capítulos enteros por semana y hay un trabajo masivo de 8 páginas que se entrega al final del semestre. ¿Un trabajo de 8 páginas durante todo un semestre? Yo estaba escribiendo trabajos de investigación de 30 páginas sobre teoría económica avanzada y análisis estadístico, muchas veces con solo 2 semanas de plazo, y ella se quejaba de 8 páginas repartidas en 4 meses. Pero aquí es donde Brittany realmente demostró su verdadero carácter y sistema de valores. Durante su tercer año, comenzó a salir con un nuevo chico llamado Tyler, cuya familia era propietaria de una cadena de restaurantes exclusivos en 3 estados diferentes. Este tipo tenía dinero en serio, del tipo de tenemos jet privado, varias casas de vacaciones yates incluidos. De repente, el estilo de vida ya extravagante de Brittany pasó a un nivel completamente nuevo. Todo de diseñador de pies a cabeza, tratamientos de spa semanales y visitas profesionales al salón, un BMW nuevo porque su coche anterior ya no era apropiado para alguien de su nuevo círculo social. Tyler pagaba todo.
Y mis padres pensaban que este desarrollo era absolutamente maravilloso. Brittany tiene un juicio excelente cuando se trata de relaciones, decía mamá con auténtica admiración. Taylor viene de una familia tan exitosa y con valores fuertes. Incluso estaban hablando de comprarle un condominio cerca del campus para que no tuviera que lidiar más con la molestia de compartir espacio con compañeras de cuarto. ¿Un condominio? La familia de Taylor iba a comprarle a mi hermana una propiedad real porque era demasiado refinada para la vivienda estudiantil estándar. Mientras tanto, yo compartía un pequeño apartamento fuera del campus con otros 3 chicos, durmiendo en un colchón en el suelo porque no podía permitirme comprar una cama, y consideraba que era un buen mes cuando podía comprar mantequilla de maní de marca en lugar de la genérica del supermercado. En mi último año en Northwestern, sucedió algo interesante e inesperado. Toda esa presión financiera constante, todas esas noches en vela combinando trabajo y estudios, todo el estrés de hacer que cada dólar contara y cada decisión importara, me habían transformado en alguien capaz de identificar problemas rápidamente y crear soluciones eficaces con eficiencia. Empecé a notar lo mal que muchos negocios locales del pueblo universitario se estaban promocionando en línea. Restaurantes con sitios web que parecían diseñados en 1995, tiendas sin presencia en redes sociales a pesar de tener productos excelentes, empresas de servicios que no aparecían ni en Google cuando la gente buscaba exactamente lo que ofrecían. Me di cuenta de que había una enorme oportunidad para ayudar a estos negocios a llegar a más clientes y generar más ingresos mediante mejores estrategias de marketing digital. La mayoría sabía que necesitaban ayuda con su presencia en línea, pero no podían pagar las grandes agencias de marketing que cobraban $10,000 por mes por servicios básicos. Empecé de a poco, ofreciendo rediseñar sitios web y gestionar cuentas de redes sociales para algunos negocios locales cerca del campus. Cobraba tarifas razonables que los propietarios realmente podían pagar, $500 para construir un sitio web profesional, $300 al mes para gestionar sus cuentas de redes sociales y la publicidad en línea. Ofrecía resultados sobresalientes porque realmente me importaba el éxito de estos negocios, a diferencia de las grandes agencias que trataban a los pequeños clientes como si no importaran. Mis clientes del sector gastronómico empezaron a recibir más comensales, mis clientes minoristas comenzaron a recibir más pedidos en línea, y mis clientes de servicios comenzaron a recibir más llamadas telefónicas y solicitudes de citas. El boca a boca se esparció increíblemente rápido en la comunidad empresarial local. Los dueños de negocios empezaron a recomendarme a sus amigos y colegas. Pasé de tener un cliente, a 3, luego 8, y finalmente 15, todo en un lapso de 6 meses. Para cuando me gradué, estaba dirigiendo una agencia legítima de marketing digital que llamé Peak Performance Marketing. Tenía 18 clientes regulares que me pagaban entre $1,200 y $3,800 por mes cada uno por servicios continuos de marketing. Mis ingresos mensuales alcanzaron los $42,000 y, después de los gastos operativos, me quedaban aproximadamente $28,000 de ganancia al mes. Por primera vez en toda mi vida, tenía dinero real. Suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles de inmediato, suficiente para alquilar un buen apartamento en un vecindario agradable, suficiente para comprar un transporte confiable, suficiente para comenzar a invertir y construir riqueza a largo plazo. Mientras tanto, Brittany terminaba su 4º año en la Universidad Estatal de Arizona con un título en estudios interdisciplinarios y un promedio de 2.1. Apenas logró pasar su último semestre porque la familia de Taylor hizo una donación sustancial al nuevo centro recreativo estudiantil de la universidad justo cuando sus calificaciones estaban siendo finalizadas. En nuestra fiesta conjunta de graduación, sí, incluso en ese momento nos hicieron compartir una sola celebración para ahorrar dinero. A pesar de que yo me graduaba con honores de una universidad prestigiosa mientras lanzaba un negocio exitoso, toda la atención gravitaba hacia mis logros. Los familiares hacían preguntas detalladas sobre mi empresa, amigos de la familia querían saber si podía ayudar a sus propios negocios, e incluso algunos vecinos de mis padres pedían mis tarjetas de presentación y preguntaban sobre mis servicios. Brittany estaba visiblemente molesta por este cambio de atención. Seguía intentando redirigir las conversaciones hacia su anuncio de compromiso. Tyler le había propuesto matrimonio durante su viaje de vacaciones de primavera con un anillo de diamantes enorme que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas, y estaban planeando una boda de destino elaborada en la finca privada de su familia en la región vinícola. Podía ver la frustración y el resentimiento acumulándose en sus ojos. Ella se suponía que era la exitosa, la que había conseguido al esposo rico y asegurado su futuro financiero a través del matrimonio. Su hermano menor, académico pero socialmente torpe, no se suponía que le robara el protagonismo con logros empresariales reales y éxito emprendedor.
Durante los 3 años siguientes, Peak Performance Marketing creció más allá de mis expectativas más optimistas. Contraté a 2 empleados a tiempo completo, me mudé a una oficina real en el distrito comercial del centro y comencé a conseguir clientes corporativos importantes que pagaban tarifas premium por trabajo de alta calidad. Estábamos manejando campañas de marketing digital completas para cadenas de restaurantes regionales, empresas minoristas con múltiples sucursales, firmas de servicios profesionales como oficinas legales y clínicas médicas, e incluso algunas celebridades menores e influencers que necesitaban ayuda para gestionar su presencia en línea. Mis ingresos personales alcanzaron los 7 dígitos por primera vez cuando tenía 26 años. Compré una hermosa casa en las colinas con vistas panorámicas al centro de la ciudad, adquirí un Tesla Model X para el día a día y un Ford Mustang clásico para los fines de semana, y comencé a invertir fuertemente en propiedades inmobiliarias y fondos indexados diversificados del mercado bursátil. De repente, mis padres querían estar profundamente involucrados en mi vida nuevamente, después de años de tratar mis metas y ambiciones como algo sin importancia. Siempre supimos que serías increíblemente exitoso, decían cada vez que llamaban, lo cual ocurría con mucha más frecuencia que antes. Estamos tan orgullosos de cómo resultaste. Definitivamente deberías traer a algunos de tus clientes a los talleres mecánicos, tal vez podamos hacer algún tipo de acuerdo promocional cruzado que beneficie a todos, ¿verdad? Estaban orgullosos de mi cuenta bancaria y mis conexiones comerciales, no de mí como persona. Y ahora querían beneficiarse financieramente del éxito que se negaron a apoyar o incluso reconocer durante la etapa difícil de construcción. La situación de Brittany evolucionaba en una dirección completamente diferente. Se había casado con Taylor en una ceremonia de boda que costó $220,000, pagada íntegramente por su familia. El evento apareció en una revista regional de estilo de vida con un reportaje de 6 páginas, y ella pasó meses hablando de lo perfecta que se había vuelto su vida y de cómo todo estaba saliendo exactamente como siempre lo había planeado. Pero las cosas empezaron a deteriorarse rápidamente después de que terminó la luna de miel. Tyler resultó tener algunos problemas personales serios que se hicieron más evidentes una vez que vivían juntos a tiempo completo. Era emocionalmente controlador y manipulador, tenía un grave problema con el juego que estaba consumiendo dinero a una velocidad alarmante, y aparentemente estaba involucrado en algunos negocios cuestionables que atraían la atención no deseada de investigadores federales. Brittany comenzó a llamarme con más frecuencia, generalmente entre lágrimas por algo que Taylor había hecho. Perdió $45,000 en el casino el fin de semana pasado y me dijo que todo fue culpa mía por ser demasiado exigente y causarle estrés en la vida. ¿Por qué no simplemente lo dejas?, preguntaba yo, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. No puedo, no tengo habilidades laborales. No sé hacer nada. Nunca he tenido un trabajo real en toda mi vida. Ella tenía absolutamente razón en esa evaluación. Había pasado toda su vida adulta siendo mantenida económicamente por otra persona, primero mis padres durante la universidad, luego Taylor después del matrimonio. No tenía experiencia laboral, ni habilidades útiles, ni red profesional, ni independencia financiera de ningún tipo. Era completamente dependiente de un hombre que se volvía cada vez más inestable e irresponsable con el dinero. Al mismo tiempo, la situación financiera de mis padres comenzaba a mostrar grietas preocupantes. Papá había decidido expandir demasiado su negocio de reparación de autos, asumiendo una deuda considerable para abrir una tercera ubicación que no estaba funcionando bien debido a la creciente competencia y a un mercado cambiante. El dinero de la herencia de mamá se había agotado en su mayoría, gastado durante los años universitarios de Brittany, su boda y años de mantener su estilo de vida costoso. Aún mantenían las apariencias con su casa grande y sus vehículos de lujo, pero yo podía notar por diversos comentarios y observaciones que estaban teniendo serias dificultades para cumplir con los pagos mensuales y las obligaciones financieras generales. Observaba todo esto desde mi posición cómoda de total independencia financiera y éxito empresarial, pero guardaba mis observaciones para mí y me mantenía enfocado en seguir haciendo crecer mi empresa y mi portafolio de inversiones. El año pasado, todo se derrumbó al mismo tiempo para todos en mi familia, excepto para mí. El negocio de restaurantes de Taylor colapsó de forma espectacular cuando los investigadores federales descubrieron que había estado involucrado en un elaborado esquema de lavado de dinero conectado con personas muy peligrosas. Huyó a algún lugar de América del Sur para evitar la acusación y el posible daño físico, dejando a Brittany sin nada más que enormes deudas y serios problemas legales. La estructura financiera de mis padres colapsó completamente al mismo tiempo. La tercera ubicación del taller de papá fracasó por completo, arrastrando la estabilidad financiera de sus otros 2 locales, que antes eran exitosos.
Incumplieron su hipoteca principal y su línea de crédito con garantía hipotecaria, maximizando 6 tarjetas de crédito diferentes tratando de mantener los negocios a flote, y finalmente tuvieron que declararse en bancarrota personal cuando la deuda se volvió totalmente inmanejable. Perdieron su casa por ejecución hipotecaria y las compañías financieras se llevaron sus autos de lujo. Y básicamente perdieron todo lo que habían acumulado durante 25 años de matrimonio y de negocios en un lapso de solo 4 meses. Toda mi familia pasó de un estilo de vida cómodo de clase media alta a estar prácticamente en la indigencia y sin hogar. Y de repente todos me miraban con una desesperada expectativa, como si mi éxito de alguna manera me obligara a rescatarlos de las consecuencias de sus propias malas decisiones. La primera llamada vino de mi madre, y pude oír la desesperación y el pánico en su voz. Ryan, cariño, sabemos que te va muy bien con tu negocio e inversiones. Nos preguntábamos si podrías ayudarnos con nuestra situación financiera temporal, solo hasta que podamos estabilizarnos y encontrar un plan sostenible. ¿Qué tipo de ayuda estamos hablando específicamente?, pregunté. Bueno, necesitamos un lugar decente para vivir y tenemos todas estas obligaciones de deuda con las que estamos intentando lidiar. Pensábamos que tal vez podrías prestarnos suficiente dinero para conseguir un apartamento razonable y consolidar nuestras deudas de tarjetas de crédito. Probablemente alrededor de $160,000 en total. $160,000. Aproximadamente el 70% de lo que gastaron solo en la experiencia universitaria de Brittany, sin contar su boda ni los años de apoyo financiero después. Necesito algo de tiempo para pensar en eso, le respondí con honestidad. La siguiente llamada fue de Brittany, y estaba completamente histérica, apenas coherente entre sollozos. Ryan, estoy absolutamente desesperada. No tengo a dónde ir. Tyler vació todas nuestras cuentas conjuntas antes de desaparecer y me dejó sin nada. Ni siquiera puedo comprar comida. El condominio está en proceso de ejecución hipotecaria y voy a quedarme sin hogar. ¿Has pensado en conseguir un trabajo para mantenerte?, pregunté. No sé cómo conseguir un trabajo. Nunca he trabajado en mi vida. No tengo experiencia ni habilidades por las que alguien quisiera pagarme. Por favor, eres mi hermano, tienes que ayudarme. Haré absolutamente cualquier cosa. ¿Y qué hay de mamá y papá? Ellos también están completamente en bancarrota. Literalmente eres la única persona en la familia que tiene dinero. Por favor, te lo suplico con todo lo que tengo. Aquí hay algo que todos los que leen esto deben entender claramente, absolutamente podría haberlos ayudado económicamente. $160,000 era una cantidad significativa de dinero, pero mi negocio estaba generando suficientes ganancias mensuales como para que pudiera permitírmelo sin afectar seriamente mi estilo de vida o mis objetivos financieros a largo plazo. Podría haberles conseguido un buen apartamento, ayudar a Brittany a aprender habilidades laborales básicas, ayudarlos a recuperarse financieramente y probablemente sentirme bien conmigo mismo por ser la mejor persona que ayudó a su familia en su momento de necesidad desesperada. La pregunta no era si tenía la capacidad financiera para ayudarlos. La pregunta era si tenía alguna obligación moral de hacerlo, considerando cómo me habían tratado durante los 29 años anteriores de mi vida. Durante toda mi infancia y juventud, dejaron claro a través de sus acciones y decisiones financieras que yo era el hijo menos importante, que Brittany valía la pena como inversión, mientras que yo debía averiguar todo por mi cuenta, sin apoyo, sin aliento ni recursos. Cuando pasé dificultades económicas durante la universidad, comiendo fideos instantáneos para la cena y trabajando 25 horas por semana solo para poder pagar necesidades básicas como libros y vivienda, ¿dónde estaba su preocupación por mi bienestar? Cuando estaba estresado por las deudas estudiantiles y viviendo en condiciones terribles porque era todo lo que podía pagar, ¿dónde estaba su ofrecimiento de ayuda? Ellos hicieron su elección sobre qué hijo merecía apoyo e inversión. Gastaron literalmente cientos de miles de dólares en la educación, estilo de vida y felicidad de Brittany, mientras me decían que debía estar agradecido por una ayuda mínima y descubrir mi propio camino hacia el éxito. Así que cuando mamá llamó 2 semanas después para pedirme mi decisión final, esto fue exactamente lo que le dije, ¿sabes qué? Tenías toda la razón todos estos años. Soy lo suficientemente inteligente y capaz como para resolver las cosas por mi cuenta. Y descubrí que no les debo nada a ninguno de ustedes. El silencio al otro lado del teléfono duró unos 30 segundos antes de que respondiera, pero Ryan, somos familia. Cometimos algunos errores en el pasado, pero te amamos y siempre hemos estado orgullosos de ti. ¿Familia? ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando gastaste más de $200,000 en Brittany mientras yo pedía préstamos estudiantiles enormes? ¿Dónde estaba ese amor familiar cuando trabajaba hasta el agotamiento solo para cubrir lo básico?
Tomaron su decisión sobre quién valía la pena como inversión. Ahora deben vivir con las consecuencias de esa decisión. Cuando papá me llamó unos días después, la conversación fue aún más directa. Hijo, sé que no siempre tomamos las mejores decisiones como padres. Tal vez sí favorecimos demasiado a Brittany a lo largo de los años, pero estamos ahogados financieramente aquí. Tu madre está trabajando en una tienda por departamentos por $12 la hora. Yo hago mantenimiento y reparaciones para una empresa de administración de propiedades. Vivimos en un apartamento pequeño en un vecindario peligroso y apenas podemos comprar comida. Eres el único que lo logró. Papá, yo no lo logré. Me empujaron fuera. Hay una diferencia significativa. Por favor, Ryan, no estamos pidiendo caridad ni limosnas. Te lo pagaremos con intereses. Firmaremos documentos legales, las condiciones que quieras establecer. ¿Pagarme con qué dinero? ¿Con sus trabajos de salario mínimo? Incluso si pudieran eventualmente devolverme el dinero, ¿por qué debería arriesgar el dinero que gané con esfuerzo en personas que han demostrado constantemente que toman malas decisiones financieras? Porque somos tu familia, y las familias se ayudan. Son las personas con quienes comparto material genético, pero dejaron de ser mi familia el día que decidieron que yo valía menos que Brittany. Brittany intentó un enfoque completamente diferente cuando me llamó la semana siguiente. Trabajaré para tu empresa. Empezaré desde nivel inicial y aprenderé todo desde cero. Seré la empleada más dedicada que hayas tenido. Brittany, has tenido 29 años para desarrollar ética laboral y aprender habilidades útiles. Elegiste ser una princesa profesional en su lugar. No dirijo una organización de caridad para personas que pensaron que eran demasiado buenas para aprender a mantenerse por sí mismas. Pero cambiaré, lo prometo. Seré completamente diferente. Trabajaré más que nadie. Me estás llamando desde el apartamento temporal de mamá y papá, donde duermes en su sofá porque literalmente no tienes a dónde ir. Tienes 29 años y nunca has tenido un trabajo, nunca has pagado una factura, nunca has sido responsable de nada importante en toda tu vida. Esto no se trata de cambiar tu actitud. Esto se trata de enfrentar la realidad por primera vez. Eso fue hace 8 meses. Lo último que supe, a través de conocidos en común, es que mis padres aún viven en un apartamento pequeño de 2 habitaciones en una de las zonas menos seguras de la ciudad. Papá sigue haciendo mantenimiento para la empresa de administración de propiedades. Mamá sigue trabajando en ventas minoristas en la tienda por departamentos. Brittany finalmente consiguió empleo como recepcionista en una cadena de restaurantes, pero al parecer está teniendo muchas dificultades con el ambiente laboral y absolutamente odia todo lo relacionado con tener que ganar su propio dinero. Mi hermana me envió accidentalmente un video de la familia llamándome una patética alcancía. Me quedé en silencio, luego cobré todos los préstamos que les había hecho y los vi entrar en pánico durante meses. Así que allí estaba yo, el 31 de mayo, sentado en mi remolque doble después de un turno de 14 horas arreglando líneas eléctricas en medio de la nada en Idaho. Tuvimos 3 transformadores que se quemaron durante una tormenta de hielo. Es un trabajo duro, pero paga $78,000 al año con horas extra, beneficios completos y una pensión. Mi remolque está en 2 acres a las afueras de Idaho Falls. Nada lujoso, pero es mío. Sin hipoteca, sin compañeros de cuarto, sin tonterías, solo yo, mis herramientas y suficiente espacio para trabajar en mi camioneta sin que los vecinos se quejen del ruido. Estaba abriendo mi segunda Coors Light, todavía con la ropa de trabajo puesta, cuando mi teléfono vibró. El nombre de Lucy apareció con un video adjunto. Lucy es mi hermana, con tanta habilidad tecnológica como un ladrillo. Así que recibir un video suyo usualmente significa que alguien está borracho o que su hijo hizo algo lo suficientemente estúpido como para salir en las noticias locales. Puse mis botas sobre la mesa de café y le di al play, esperando ver a su hijo menor cayéndose de la bicicleta o tal vez a su perro metiéndose de nuevo en la basura. Los primeros 10 segundos eran solo imágenes temblorosas de lo que parecía ser la mesa de la cocina de mis padres. Podía oír voces, pero no distinguía lo que decían. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que estaba grabando, pero luego la imagen se estabilizó y escuché la voz de mi madre con total claridad. Luke cree que es tan importante con su pequeño trabajo en la compañía eléctrica, como si colgar cables lo hiciera especial o algo así. Mi bebida se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. La botella fría comenzó a sudar en mi mano al darme cuenta de lo que estaba viendo. Entonces mi padre intervino con esa risa condescendiente que he escuchado toda mi vida. El chico no tiene agallas, le muestras una historia triste y abre la cartera como una foca entrenada, patético en verdad. La sangre en mis venas se volvió hielo.
Estaban hablando de mí y pensaban que era lo más gracioso del mundo. Mi hermano Sam, que no ha tenido un trabajo de verdad desde que Obama era presidente y pasa la mayor parte del tiempo bebiendo cerveza y jugando Xbox, añadió, lo mejor es que en realidad se siente bien por ayudarnos, como si fuera algún tipo de héroe familiar salvándonos a todos, el idiota no se da cuenta de que solo lo estamos exprimiendo. Todos estallaron en carcajadas, como si Sam acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Se oían botellas tintinear al fondo, luego la voz de Lucy se escuchó con total claridad, Luke es tan maldito blando. ¿Recuerdan cuando le dije que necesitaba dinero para los víveres de los niños y me envió $400? Me compré ese televisor nuevo con eso. Más risas. Es demasiado estúpido para darse cuenta. Mientras mencione a los niños, enviará lo que le pida. Tuve que repetir esa parte 2 veces porque mi cerebro no podía procesar lo que estaba escuchando. El televisor, el maldito televisor inteligente de 55 pulgadas, el que supuestamente su esposo le compró por su aniversario, el que mostró en Facebook con esa publicación falsa de bendecida por tener un esposo tan atento. Yo pagué por ese televisor. Le compré un televisor a su familia mientras comía fideos instantáneos 4 noches a la semana para ahorrar dinero. El video seguía. Mamá empezó a hablar sobre el dinero para vacaciones que les presté el año pasado. Luke cree que usamos ese dinero para arreglar el techo. Nos fuimos a Cancún en su lugar y ni siquiera se dio cuenta. El video finalmente se cortó y me quedé allí como una estatua, con la bebida calentándose en mi mano. Entonces vi la notificación que lo hizo todo perfecto, este mensaje ha sido retirado. Lucy se había dado cuenta de su error. Probablemente estaba desesperada ahora, rezando al Dios que sea que proteja a los mentirosos para que yo no hubiera visto su confesión accidental. OMG Luke, fue por error. Por favor, no le des importancia. No te preocupes, no viste el video, ¿verdad? Tal vez sí, le dejé el mensaje en visto, probablemente dándose cuenta de lo jodida que estaba. Reproduje el video 3 veces más, asegurándome de captar cada palabra. Cada vez lo hacía peor. Estas no eran personas extrañas hablando mal en algún bar. Eran las personas que me criaron. Las personas a las que había estado apoyando económicamente durante 6 años mientras vivía como un monje porque la familia es lo primero. Las personas que me llamaban su roca y su bendición cuando necesitaban dinero. Las personas que me enviaban tarjetas de cumpleaños hablando de lo orgullosos que estaban de mí. Las personas que en la cena de Navidad del año pasado brindaban diciendo qué buen hijo y hermano era. Fue entonces cuando recordé algo importante, algo que estaba a punto de hacer que sus vidas se pusieran muy interesantes. No doy regalos, doy préstamos con acuerdos firmados, y guardo cada papel como si fuera un maldito mapa del tesoro. Fui a mi armario del dormitorio y saqué el archivador ignífugo donde guardo todos mis documentos importantes, certificado de nacimiento, papeles de baja militar, título del camión, pólizas de seguro y una carpeta de manila etiquetada como préstamos familiares, de unas 2 pulgadas de grosor. Cada contrato de préstamo que había redactado estaba allí, organizado por fecha y prestatario, cada pagaré firmado por ellos prometiendo pagarme tan pronto como las cosas mejoraran. Al revisar los papeles, una cosa quedó completamente clara, mi familia acababa de jugar con el idiota útil equivocado. He aquí el asunto, cuando trabajas con suficiente voltaje como para freír un pueblo pequeño, aprendes que asumir cosas mata a la gente. Documenta todo, no confíes en nada, siempre ten respaldos. Esa mentalidad se convierte en un estilo de vida. Los mismos hábitos obsesivos que me impiden electrocutarme también me convirtieron en el prestamista más organizado del pueblo. Cada emergencia en la que ayudé a mi familia vino con papeleo. Cada una. Todo comenzó hace 6 años, cuando el camión de papá necesitaba una nueva transmisión, $15,000 que no tenía. No iba a entregar ese dinero con un apretón de manos y una oración, así que redacté un pagaré, cantidad prestada, 6% de interés, calendario de pagos, firmas. Solo estaba manteniendo las cosas profesionales. Papá se rió, lo que te haga sentir mejor, hijo. Lo tendré pagado en 2 meses. Debería haber sabido que 2 meses en lenguaje de papá significaba nunca. Ese préstamo para la transmisión se convirtió en el modelo durante los siguientes 6 años. Mamá necesitó ayuda con la hipoteca durante una mala racha, $25,000. Sam necesitaba dinero para la renta, $12,000. Lucy necesitaba dinero para facturas médicas de los niños, $28,000. Cada vez firmaban felices, porque pensaban que yo nunca haría cumplir nada. Pero no solo guardaba los contratos firmados. Lo guardé todo, capturas de pantalla de cada mensaje de texto prometiendo el reembolso,
grabaciones de voz con mensajes lacrimógenos en el buzón, cadenas de correos donde intentaban hacerme sentir culpable mientras juraban que iban a arreglarlo todo. 6 años de mentiras documentadas y promesas rotas. Llevaba todo el control en hojas de cálculo, como una verdadera operación de préstamos, montos principales, intereses acumulados, fechas de pago, pagos realmente recibidos. Muchos malditos ceros. El daño era el siguiente: Sam me debía $9,200. Mamá y papá me debían $14,800 entre los dos. Lucy había pedido prestado $8,600, más otros $3,000 en efectivo, gastos que había cubierto a lo largo de los años. Préstamos legítimos en total, $35,600 de capital, con interés compuesto, estábamos hablando de unos $52,000 de deuda total. $52,000, todo mi colchón financiero, lo que habían estado desperdiciando mientras me llamaban una foca entrenada. Era hora de descubrir qué significa realmente ser un idiota útil, cuando ese idiota tiene mejor documentación que la mayoría de los bancos. A la mañana siguiente de ver el pequeño especial de comedia de mi familia, llamé al trabajo para reportarme enfermo. Mi primera llamada fue a mi amigo Martin. Habíamos servido juntos en Afganistán antes de que yo saliera del ejército y aprendiera el oficio de electricista de líneas. Martin se quedó en el servicio y ahora repara helicópteros para la Guardia Nacional, lo que significa que entiende tanto de ingeniería de precisión como de la importancia de la aniquilación total cuando alguien cruza la línea. Martin vive a unos 20 minutos de distancia, en una casa que compró con su préstamo BA. Normalmente nos tomamos unas cervezas cada par de semanas y nos quejamos del trabajo, pero esta no era una visita social. Amigo, suenas como si alguien hubiera meado en tu cereal, dijo Martin cuando respondió. Le conté sobre el video, sobre 6 años de estar siendo drenado económicamente mientras mi familia se reía de lo blando que era, sobre descubrir que cada historia triste era una mentira y cada promesa de devolverme el dinero era falsa. Escuchó sin interrumpirme. Luke, llevas años hablando de esta mierda, dijo cuando terminé. Cada vez que salimos, te estás quejando de cuánto dinero te debe tu familia. Te dije que hicieras algo al respecto. Pensé que eventualmente me pagarían. Pensaste mal. Estas personas te han estado manipulando como si fueras un maldito piano. Es hora de cobrar. Necesitas un abogado especializado en cobro de deudas, alguien que se coma a los morosos en el desayuno y cague embargos. Me dio el número de una abogada que lo ayudó durante su divorcio, cuando su ex intentó ocultar bienes. Según Martin, esa abogada encontró dinero que ni su ex sabía que tenía y le sacó hasta el último centavo. Me reuní con la abogada al día siguiente. Revisó mi documentación como si estuviera leyendo un plano de destrucción financiera, y pude notar que estaba impresionada con mis habilidades organizativas. Resulta que mis contratos eran legalmente a prueba de balas, firmados, fechados, con testigos, con términos claros de interés y pago. Mi familia había aceptado condiciones de préstamo comerciales y llevaban meses en incumplimiento. La abogada hizo los cálculos y me explicó cómo se veía realmente una estrategia de cobro de deuda de tierra arrasada. Podíamos solicitar embargos de salario, incautación de bienes, gravámenes sobre propiedades reales, toda la opción nuclear. Con el capital, los intereses acumulados, los honorarios legales y los costos judiciales, estábamos hablando de una recuperación total de unos $70,000. $70,000, suficiente para comprar una camioneta confiable en efectivo, suficiente para dar un buen adelanto en una casa, suficiente para devastar financieramente a las personas que me llamaban idiota útil mientras vivían de mi generosidad. Antes de que mi abogada pudiera siquiera presentar el primer papel, mi teléfono empezó a estallar como fuegos artificiales del 4 de julio. Aparentemente, Lucy le había confesado su metida de pata a la matriarca de la familia, mi tía Carol. La tía Carol es de esas personas que alcanzaron su punto máximo en la secundaria y han pasado los últimos 30 años tratando de revivir sus días de gloria como porrista principal y presidenta de la clase. También ha estado más quebrada que nada durante la mayor parte de su vida adulta, pero actúa como si repartiera sabiduría financiera desde alguna especie de montaña sagrada de la economía. Su esposo Dad trabaja en la construcción cuando el clima lo permite y bebe cuando no. Viven en un remolque doble que, de alguna manera, es más cutre que el mío, pero Carol habla como si dirigiera una dinastía familiar en lugar de apenas poder pagar la electricidad. Me llamó un martes por la mañana mientras me preparaba para ir al trabajo, usando ese tono condescendiente que saca cuando cree que está a punto de dar una lección sobre comportamiento adecuado. Luke, cariño, escuché sobre este pequeño malentendido con los préstamos familiares. No hay ningún malentendido, Carol. Ellos pidieron dinero prestado y no han hecho un solo pago. Es bastante claro.
Ahora, querido, sabes que el dinero familiar es diferente al dinero de banco. No estamos hablando de extraños. Tus padres te criaron, se sacrificaron por ti, te dieron un techo durante 18 años. Se merecen un poco de ayuda en sus años dorados. Carol, firmaron contratos legales prometiendo devolver el dinero que pidieron prestado. Estoy haciendo valer esos contratos. Pero cariño, estás siendo tan rígido con esto, tan comercial. La familia debe perdonar y olvidar, especialmente cuando se trata de dinero. El dinero no es más importante que la sangre. Aquí está lo curioso sobre Carol, lo que hace que su sermón sea especialmente irónico: ha pasado toda su vida adulta pidiendo dinero prestado a familiares y nunca devolviéndolo. Les debe a mis padres unos $4,000 por varias emergencias a lo largo de los años. Carol, ¿cuándo fue la última vez que les devolviste el dinero a mis padres? Ese préstamo para las reparaciones de tu coche. Silencio total. Prácticamente podía oír su cerebro buscando una excusa. O el dinero para la boda de tu hija, eso fue hace ¿qué? 3 años, o las facturas médicas de tu esposo cuando se cayó del techo. Más silencio. ¿Verdad? Así que tal vez guárdate tu discurso sobre el perdón familiar para alguien que no te ha escuchado hacer exactamente las mismas promesas que ahora me estás pidiendo aceptar. Estás siendo cruel, Luke. Estoy siendo realista. Me colgó. Pero eso fue solo el acto de apertura. Para cuando llegué al trabajo, tenía 6 llamadas perdidas y 12 mensajes de texto de varios miembros de la familia que, al parecer, ya estaban enterados de la situación. Mamá intentó la culpa: Luke, no puedo creer que nos estés haciendo esto. Somos tus padres. Te amamos más que a nada. Papá intentó razonar: hijo, sentémonos a hablar de esto. Manda un mensaje, seguro podemos encontrar una solución que deje a todos contentos. Sam fue directo a las amenazas: esto es una mierda, Luke. Será mejor que te eches para atrás antes de que lo lamentes. Pero Carol no había terminado con su rutina de mono volador. Al parecer se había autoproclamado portavoz de la familia y estaba montando una campaña a gran escala para hacer que desistiera de la acción legal. Me llamó otra vez esa misma tarde, esta vez con refuerzos. Escuché voces de fondo, lo que significaba que había reunido un comité de familiares preocupados para hacerme presión. Luke, cariño, tengo aquí a tu prima Jennifer y a tu tío Jared, y todos estamos muy preocupados por esta situación. El tío Jared, que me pidió prestados $2,000 hace 4 años para arreglar su camioneta y nunca volvió a mencionarlo. ¿Preocupados por qué? ¿Por qué la gente tenga que devolver el dinero que pidió prestado? ¿Preocupados por qué destruyas a la familia por temas de dinero que podrían resolverse con un poco de comprensión y compromiso? La voz de Jared salió por el altavoz: Luke, tu tía tiene razón. Así no se manejan los desacuerdos en familia. Jared, ¿todavía me debes $2,000 desde el 2020, cuando planeas devolverlo? Las voces del fondo se callaron. Eso es diferente, tartamudeó Jared. Es exactamente lo mismo. Pediste dinero, prometiste devolverlo y no lo hiciste. Igual que todos los demás. Carol volvió a intervenir: Luke, estás perdiendo el punto. La familia cuida de la familia. Nos ayudamos sin llevar la cuenta, como si fuéramos contadores. He estado ayudando a la familia durante 6 años, mientras los demás sí llevaban la cuenta de cuánto podían sacarme sin consecuencias. Ahora es mi turno de hacer cuentas. Pero cariño, llevar a la gente a los tribunales, contratar abogados, eso es tan hostil. Claro. La llamada duró otros 20 minutos, con varios parientes turnándose para convencerme de que los lazos familiares eran más importantes que los contratos legales. Ninguno se ofreció a pagar sus propias deudas, por supuesto. Solo querían que yo me olvidara de las mías. Para cuando colgué, estaba más convencido que nunca de que la acción legal era el camino correcto. Era hora de enseñarles que a veces los idiotas útiles tienen abogados. Dentro de una semana de la intervención de Carol, toda la familia se había movilizado, como si yo hubiera declarado la guerra a la Navidad misma, que en su mente básicamente era así. Habían contado con Luke cajero automático para las compras navideñas, fondos de vacaciones y mantenimiento general del estilo de vida. Ahora, su vaca lechera hablaba de contratos y abogados. Sam intentó el camino de la intimidación primero. Se presentó en mi lugar de trabajo un miércoles por la mañana con 2 de sus amigos desempleados con quienes suele beber. Yo estaba a 12 metros de altura en un poste de luz reemplazando aisladores cuando los vi parados junto a mi camioneta. Terminé de instalar el aislador y bajé lentamente, tomándome mi tiempo porque ver a Sam tratando de parecer duro al lado de un camión de servicio era hilarante. Luke, necesitamos hablar,
dijo Sam, intentando sacar pecho. No, no necesitamos. Tú necesitas largarte antes de que llame a seguridad. Esta mierda con los abogados tiene que parar. Estás jodiendo con la gente equivocada. Miré al grupo de respaldo de Sam e intenté no reírme. ¿Con qué gente exactamente estoy jodiendo, el adicto desempleado o el tipo que parece pesar 40 kilos mojado? Uno de ellos, Brad, dio un paso adelante como si fuera a hacer algo, pero señalé el camión de servicios públicos con los logos de Idaho Power por todas partes. Brad, estás parado en propiedad federal de servicios eléctricos amenazando a un empleado de la compañía eléctrica. Esos son 2 delitos graves antes del almuerzo. ¿Realmente quieres probar qué tan rápido responde la oficina del sheriff cuando alguien amenaza a trabajadores eléctricos? Miró nervioso a su alrededor. No estamos amenazando a nadie, dijo Sam, aunque literalmente acababa de decirme que me estaba metiendo con la gente equivocada. Sam, acabas de decirme que detenga la acción legal antes de que las cosas se pongan feas. ¿Qué exactamente pensaste que significaba, feo, baile interpretativo? Su cerebro tardó unos segundos en procesarlo. Acababa de confesar que estaba haciendo amenazas. Sus amigos empezaron a mirarse entre ellos, como dándose cuenta de que habían conducido hasta una zona federal para intentar intimidar a un tipo que trabaja con electricidad de alto voltaje. Mira, solo piensa en lo que estás haciendo, ¿sí? Somos familia. Esto va a herir a todos. Sí. Y lo estoy haciendo. Se subieron al auto de Sam y se fueron sin más comentarios. Pero la hora amateur de intimidación de Sam solo fue el acto de calentamiento. Durante los días siguientes, cada miembro de la familia intentó su propia estrategia para hacerme retroceder. Mamá intentó la manipulación emocional, llamándome esa noche con una voz llena de lágrimas y decepción. Papá apareció en mi remolque la noche siguiente con un six-pack de Budweiser, con su voz de hablamos como hombres, como si fuéramos a arreglar esto con unas cervezas y algo de camaradería. Y Lucy, ella intentó una táctica completamente diferente. Envió a sus hijos a hacerme sentir culpable. 8 y 10 años, aparecieron en mi remolque con una nota escrita a mano que decía, mamá dice que el tío Luke ya no nos quiere por problemas de dinero. Los envié de vuelta con otra nota, dile a mamá que el banco del tío Luke finalmente está cerrado. Pero la verdadera obra maestra fue cuando todos decidieron organizar una intervención familiar. Mamá, papá, Sam, Lucy y Carol, todos apretados en mi diminuta sala de estar como si fueran un coche de payasos morosos, un martes por la noche. Llegué del trabajo y los encontré sentados como si fueran los dueños del lugar. Al parecer Carol usó la llave de repuesto que tenía mamá, de cuando solía alimentar a mi gato durante mis viajes de trabajo. ¿Qué demonios hacen en mi casa? Luke, estamos aquí porque te amamos y estamos preocupados, empezó mamá. Pura mierda. Están aquí porque estoy cobrando el dinero que me deben y eso les resulta inconveniente. Carol intervino, cariño, esta obsesión con el dinero no es saludable. Carol, literalmente me pediste prestados $12 la última Navidad para una emergencia dental, y te compraste un jacuzzi. No me des lecciones sobre obsesiones no saludables con el dinero. La sala quedó en silencio. Sam intentó salvar la intervención con su lógica brillante de siempre, mira, Luke, entendemos que estés cabreado, pero llevarnos a juicio es ir demasiado lejos. Tiene que haber una mejor forma de manejar esto. La hay, páguenme el dinero que pidieron prestado. No lo tenemos. Entonces no deberían haberlo pedido. Lucy empezó a llorar, porque esa es su jugada de siempre cuando la lógica no le sirve. Intentaron discutir durante otra hora, recorriendo todas las tácticas de manipulación del manual de la familia amorosa. Yo simplemente me senté, bebiendo y viéndolos actuar, como si fuera teatro con cena, pero con peor actuación y apuestas más altas. Finalmente me levanté y señalé la puerta, muy bien, así es como va a funcionar. Tienen 30 días para organizar el pago de sus deudas pendientes. Pago completo, incluidos los intereses acumulados. Después de eso, mi abogada presentará acciones de cobro, y esto se va a poner caro para todos. No puedes hacerle esto a tu familia, suplicó mamá, con lágrimas corriendo por su cara. Mírame. Vamos a luchar contra esto, dijo Sam, intentando recuperar algo de dignidad. Vamos a contratar a nuestro propio abogado. Esos contratos probablemente ni siquiera son legales. Adelante. Buena suerte encontrando un juez que piense que las relaciones familiares te eximen de cumplir tus obligaciones legales. Salieron de mi remolque con la misma cara que alguien a quien recién le explicaron cómo funciona el interés compuesto, lo cual, técnicamente, les había hecho. El plazo de 30 días llegó y pasó sin recibir ni un solo pago.
Ni siquiera un gesto simbólico de $50 para mostrar buena fe. Era hora de usar la opción nuclear. Mi abogada se movió rápido. Una vez que expiró el periodo de gracia, había pasado ese tiempo preparando su ofensiva como una general planeando una invasión. Los notificadores ya estaban listos, los documentos judiciales preparados y las búsquedas de bienes completadas sobre los 4 demandados. Los documentos se entregaron un lunes por la mañana a las 8 en punto. Para las 9, mi teléfono sonaba como si estuviera en llamas. Sam llamó primero, gritando que esto era acoso ilegal y que iba a demandar a todos los involucrados, incluso al maldito notificador. Esto es una mierda, esos contratos no son reales. Son lo suficientemente reales como para que tú los hayas firmado. Luego llamó mamá, sollozando que no podían pagar abogados y que esto los iba a destruir financieramente. Luke, por favor, tiene que haber otra manera. Llama a mi abogada si quieres discutir un plan de pagos. Yo terminé de negociar. Lucy intentó el papel de víctima, llorando sobre cómo sus hijos iban a sufrir por mi avaricia, y preguntando cómo podía destruir a niños inocentes por dinero. Tus hijos van a sufrir porque te gastaste su fondo universitario en bolsos de marca y viajes de chicas. Pero el verdadero entretenimiento comenzó cuando intentaron contratar abogados. Resulta que la mayoría de los abogados no acepta clientes que están obviamente jodidos desde el inicio, especialmente cuando la parte contraria tiene documentación a prueba de balas y una abogada especialista en cobros con fama de no perder nunca y jamás llegar a acuerdos. Pasaron 2 semanas llamando a todos los abogados del este de Idaho, recibiendo la misma respuesta en todas partes: hemos revisado su caso y no creemos que podamos ofrecerles una representación efectiva, lo que en lenguaje de abogados significa están jodidos y no queremos perder el tiempo. Finalmente encontraron a un abogado de centro comercial dispuesto a tomar su caso. Un tipo que se anunciaba en bancos de parque y televisión por cable nocturna. Su oficina estaba entre una casa de cambio y una oficina de fianzas, lo cual ya debería haber sido su primera pista sobre su tasa de éxito. Este abogado pidió un anticipo de $8,000, dividido entre los 4 demandados, dinero que no tenían, porque habían pasado los últimos 6 años viviendo de préstamos que nunca pensaron pagar. Sam tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos de tragos para cubrir su parte. Mamá y papá sacaron un préstamo de día de pago con un interés del 400%. Lucy vendió su anillo de bodas y algunas joyas para reunir el efectivo. La estrategia de su abogado, básicamente, fue argumentar que los préstamos familiares no deberían ser exigibles en los tribunales. La respuesta de mi abogada fue presentar los contratos firmados y preguntarle al juez si los miembros de la familia tienen alguna exención especial para no cumplir con sus obligaciones legales. Al juez no le impresionó su argumento, pero ellos no habían terminado de pelear. Intentaron una jugada más que casi me hizo respetar su creatividad, si no su inteligencia. Intentaron declararse en bancarrota, los 4 coordinados como en un pacto suicida financiero diseñado para borrar sus deudas y dejarme con el problema. El problema es que la ley de bancarrota no está diseñada para ayudar a la gente a escapar de las consecuencias del fraude, y gastar dinero prestado en artículos de lujo mientras se alega dificultad económica para pedir más dinero prestado es, por definición, fraude. Mi abogada presentó pruebas de sus vacaciones, compras y gastos innecesarios, todo financiado con dinero que me habían pedido prestado mientras afirmaban estar en quiebra. Tenía fotos de Facebook, extractos de tarjetas de crédito y recibos que mostraban exactamente a dónde había ido mi dinero. El tribunal de bancarrota no solo no estaba impresionado, estaba furioso. Rechazaron las 4 solicitudes y remitieron los casos nuevamente al tribunal de cobros con sanciones adicionales por intentar eliminar deudas fraudulentas. Ahora me debían aún más dinero en honorarios legales y costos judiciales, además de las multas por presentar peticiones de bancarrota frívolas. Su abogado se retiró del caso después del desastre de la bancarrota, aparentemente decidiendo que su reputación no valía la pena por defender a gente que hacía su trabajo más difícil cada día. Estaban solos, enfrentándose a una abogada de cobros con un historial perfecto y a un demandante con mejor documentación que la mayoría de los bancos. La audiencia final en la corte fue fijada para un jueves por la mañana de noviembre, lo que significaba que tuve que tomarme otro día libre del trabajo para ver cómo mi familia era destruida legalmente por sus propias firmas. Mi familia se sentó en la mesa de los demandados sin abogado, ya que el suyo había abandonado el barco después del fiasco. Decidieron representarse a sí mismos, lo cual es como intentar operarse uno mismo. El juez parecía haber visto todos los fraudes, historias lacrimógenas y excusas del sistema legal. Mi abogada presentó el caso como una fiscal que va contra el crimen organizado, recorriendo cada contrato y señalando las cláusulas clave, montos principales, tasas de interés, calendarios de pago, fechas de firma,
todo documentado con doloroso detalle. Luego pasó al historial de pagos, que básicamente era 4 años de ceros, con promesas ocasionales de empezar el próximo mes. Pero la verdadera destrucción llegó cuando presentó pruebas de lo que realmente habían hecho con el dinero prestado, fotos en Facebook de vacaciones que decían ser viajes de negocios, recibos de tarjetas de crédito por compras de lujo realizadas mientras decían no poder pagar necesidades básicas, estados de cuenta bancarios que mostraban retiros de efectivo que coincidían con mis préstamos, seguidos inmediatamente por compras de artículos innecesarios. El juez miró a mi familia como si fueran algo que se había raspado de la suela de su zapato. Sam intentó argumentar que los contratos no eran justos porque no entendía el lenguaje legal. Mi abogada señaló que los contratos estaban escritos en inglés simple y que había tenido tiempo suficiente para hacer preguntas antes de firmar. Mamá intentó decir que los préstamos eran en realidad regalos por nuestra relación familiar. Mi abogada presentó los acuerdos firmados y preguntó si los regalos suelen incluir pagarés con intereses y fechas de pago. Papá trató de decir que siempre había tenido la intención de pagarme y que solo necesitaba más tiempo. Mi abogada presentó 6 años de pagos omitidos y promesas rotas como prueba de que sus intenciones y sus acciones no coincidían. El juez ni siquiera deliberó. Me concedió el fallo por el monto total adeudado, más intereses acumulados, costos judiciales y honorarios de abogado. El total fue de $68,000, divididos entre los 4, pero cada uno responsable conjunta y solidariamente del monto completo. Mi abogada presentó de inmediato solicitudes para embargo de bienes, embargo de salarios y gravámenes sobre propiedades. La expresión en sus caras valió cada centavo de los honorarios legales. Sam intentó apelar el fallo, pero las apelaciones cuestan dinero y requieren fundamentos legales que vayan más allá de esto. No es justo. El Tribunal de Apelaciones echó un vistazo a los contratos firmados y confirmó el fallo original, otorgándome honorarios legales adicionales por tener que defenderme contra una apelación frívola. Estaban oficialmente jodidos. Lo que pasó después fue como ver una demolición controlada en cámara lenta. Todo se vino abajo en el orden exacto que esperas cuando personas que han estado viviendo por encima de sus posibilidades pierden de repente el acceso a su principal fuente de ingresos. Sam sintió la primera oleada porque Sam siempre vivió más cerca del borde del desastre financiero. Cuando estás desempleado y sobrevives con trabajos esporádicos, el embargo de salario es imposible, pero el embargo de bienes es oro puro. El tribunal identificó la posesión más valiosa de Sam, un Mustang GT del año 2018 que había comprado con dinero que pidió prestado para la renta. $15,000 de mi dinero convertidos en un coche deportivo rojo brillante que pasaba más tiempo estacionado que en la carretera, porque no podía pagar el seguro ni la gasolina. El equipo de embargo llegó a las 6 de la mañana un martes, profesional y totalmente indiferente a las protestas de Sam sobre cómo le estaban robando el coche. Sam me llamó desde el estacionamiento de su edificio, gritando como si alguien hubiera matado a su primogénito: Luke, se llevaron mi maldito coche, no puedes hacerme esta mierda. No se llevaron tu coche, Sam. El tribunal ordenó el embargo para saldar tu deuda. Ese coche fue comprado con mi dinero, así que técnicamente es mío. Es mi coche, he estado haciendo los pagos. Has estado haciendo pagos al banco con dinero que yo te presté. Técnicamente, he estado pagando tu coche durante 2 años. Esto está mal, necesito ese coche para trabajar. Sam, no tienes trabajo. Y si tuvieras uno, tal vez podrías haber usado tu sueldo para pagarme en lugar de comprar un coche deportivo que no podías permitirte. El Mustang se vendió en subasta por $11,000. Después de las tarifas, almacenamiento y gastos legales, cubrió la mayor parte de lo que Sam me debía. Todavía le quedaban unos $3,000 pendientes, más los intereses que seguían acumulándose cada mes. Intentó ocultar sus activos restantes transfiriendo todo al nombre de su compañero de cuarto. Mi abogada detectó de inmediato las transferencias fraudulentas y logró que el tribunal las revirtiera. Fue declarado en desacato y pasó un fin de semana en la cárcel del condado reflexionando sobre sus decisiones. Mientras tanto, Lucy estaba sintiendo la presión de otra forma. Su esposo, Ted, tenía un negocio de construcción que iba bastante bien, lo que significaba que había mucho salario disponible para embargar. El 25% de su sueldo neto comenzó a ir directamente al tribunal para saldar la deuda de ella. A Ted no le hizo ninguna gracia ese giro de los acontecimientos. Resulta que Ted no sabía nada de la mayoría del dinero que Lucy me había pedido prestado. Definitivamente no sabía que ella había mentido sobre en qué lo había gastado. Cuando se enteró de que su esposa había pedido prestados $8,600 para las necesidades de los niños y los había gastado en compras y viajes de chicas, el matrimonio colapsó más rápido que una demolición controlada.
Los papeles del divorcio se presentaron dentro de las 6 semanas posteriores al inicio del embargo salarial. Dave quería la mitad de todo, lo cual habría sido justo, excepto que Lucy ya no tenía nada para dividir. Los pagos ordenados por el tribunal hacia mí ya se habían comido sus ahorros y su presupuesto mensual. Pasó de ser una ama de casa en una vivienda de 3 habitaciones a ser una madre soltera en un parque de casas móviles con un embargo en su salario, en aproximadamente 4 meses. Pero mamá y papá, ahí fue donde ocurrió la verdadera devastación. Habían vivido en la misma casa durante 24 años, 4 habitaciones, 3 baños, un vecindario decente, con aproximadamente $80,000 en capital propio, o al menos eso creían, hasta que la investigación de activos realizada por mi abogada reveló la verdad. Resulta que habían estado sacando préstamos con garantía hipotecaria durante años para financiar su estilo de vida. Las vacaciones en México, $3,500. La remodelación de la cocina, $6,000. La nueva terraza y el jacuzzi, $4,500. El bote de pesca de papá, $3,200. Todo financiado mediante préstamos sobre el valor acumulado de su casa, que convirtieron en un cajero automático. Debían alrededor de $140,000 sobre una casa que valía, tal vez, $180,000 en el mercado actual. No es un mal capital, excepto por el gravamen de $68,000 que mi abogada había impuesto sobre la propiedad. Si vendían la casa, los primeros $140,000 irían para pagar las hipotecas existentes. Los siguientes $40,000 irían para mí. Ellos se irían sin nada y aún me deberían aproximadamente $28,000. No podían refinanciar porque el gravamen judicial los hacía intocables para cualquier prestamista legítimo. No podían pedir préstamos sobre el capital porque no quedaba capital después de mi gravamen. Y no podían pagar los pagos existentes más la responsabilidad adicional del embargo salarial. La ejecución hipotecaria era inevitable. El banco inició los trámites en marzo. Mamá me llamó llorando, diciendo que estaban perdiéndolo todo por mi codicia. Mamá, lo están perdiendo todo porque pidieron dinero que no podían pagar mientras mentían sobre su situación financiera. Nunca mentimos. Me dijiste que necesitabas dinero para reparar el techo y lo gastaste en unas vacaciones a Cancún. Si eso no es mentir, ¿qué es? Íbamos a arreglar el techo después. ¿Con qué dinero? Ya te habías gastado cada centavo que te di. Me colgó, pero me volvió a llamar una hora más tarde para preguntar si había alguna forma de llegar a un acuerdo. Claro. Páguenme los $68,000 que me deben y liberaré el gravamen. Pero sabes que no tenemos ese dinero. Entonces sabes lo que pasará después. La subasta de ejecución hipotecaria se fijó para junio. Martin pasó por su casa una tarde y me envió una foto del cartel de venta por ejecución hipotecaria en su jardín delantero. Añadió, Feliz Navidad en julio. Así es, Martin, apoyo emocional a través de la documentación de la destrucción de tus enemigos. La casa se vendió en subasta por $174,000, unos $6,000 menos del valor de mercado. Después de pagar las hipotecas existentes y los gastos legales, quedaron $28,000, dinero que fue directamente para mí como pago parcial de su deuda, lo que aún dejaba un saldo de $40,000 más intereses acumulados. Mamá y papá se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, ambos trabajando a tiempo completo por primera vez en años, con el 25% de cada cheque de pago yendo directamente al tribunal. Sam nunca logró salir del hoyo. Lo último que supe por Martin es que trabajaba en un Pizza Hut y vivía en un estudio que parecía una celda de prisión con una cocineta. El embargo retiene una cuarta parte de sus cheques de salario mínimo, lo que significa que me estará pagando por aproximadamente el resto de su vida natural. Lucy consiguió un trabajo en un centro de llamadas, atendiendo quejas de clientes para una empresa de cable, lo cual parece apropiado, considerando que ella misma se había convertido en una queja. Rentó un remolque doble con sus 2 hijos y aprendió lo que es vivir de cheque en cheque, mientras una cuarta parte de esos cheques desaparece en sentencias judiciales. Para ese entonces había pasado casi un año desde que descubrí su pequeña confesión. La oleada inicial de justa ira se había asentado en algo más parecido a la satisfacción. La llamada llegó un jueves por la noche en febrero. El número de mamá, que había dejado de ignorar porque verlo suplicar se había vuelto entretenido. Cariño, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? ¿Estás listo para que te paguemos? Luke, por favor, no podemos seguir viviendo así. Los embargos, el apartamento, trabajando 2 empleos cada uno solo para sobrevivir. Somos viejos, no podemos hacer esto el resto de nuestras vidas. Demasiado tarde. Lo sentimos.
Lo sentimos mucho por lo que dijimos. Nunca quisimos hacerte daño. Lamentan que los haya atrapado diciéndolo. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué se necesita para que esto se detenga? Durante casi un año había estado esperando que alguien en mi familia hiciera esa pregunta, que reconociera lo que habían hecho en lugar de dar excusas y hacerse las víctimas. Quiero lo que siempre he querido, el dinero que pidieron prestado con intereses, como prometieron cuando firmaron los contratos. Luke, a este ritmo nunca lo pagaremos. Tenemos 60 años, trabajando en empleos de salario mínimo, viviendo en la pobreza. Incluso si te damos cada centavo durante los próximos 10 años, todavía te deberemos dinero por los intereses. Entonces trabajarán 10 años o 15 o el tiempo que sea necesario. Haremos lo que sea, por favor, solo dinos qué quieres. Pensé en eso por un largo momento. Quiero que recuerden esta sensación por el resto de sus vidas. Y quiero que entiendan que nunca, jamás, volveré a confiar en ninguno de ustedes. Ella lloraba cuando colgué, pero no sentí nada. Ni culpa, ni tristeza, ni remordimiento. Solo la satisfacción de ver a las personas enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Martin vino al día siguiente con un six-pack. Amigo, tu mamá llamó. Mi mamá dice que la tuya estaba llorando porque estás destruyendo a la familia, dijo mientras abría una cerveza. Mi mamá le dijo que las familias no se destruyen solas, simplemente dejan de fingir que todo está bien. Nos sentamos en mi porche, bebiendo y viendo el atardecer sobre las montañas. Era una paz que no había sentido en años. Sin culpa por obligaciones familiares, sin estrés por ser el cajero automático personal de alguien, sin preocuparme por cuándo llegaría la próxima emergencia que requeriría mi intervención financiera. Solo la satisfacción de saber que los idiotas útiles, a veces, resultan ser más inteligentes que las personas que intentan aprovecharse de ellos. Mi familia aprendió por las malas que las relaciones familiares no te eximen de la responsabilidad financiera básica. Y yo aprendí que, a veces, la mejor manera de ayudar a las personas es dejar de ayudarlas a salirse con la suya con su basura.